Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Un gusto conversar con ustedes y con el público del espacio. Un honor también poder platicar sobre este tema importante de los pueblos. Hugo, bienvenido, muy bienvenido otra vez a Pie Página. Ya has estado acá. Nunca me acuerdo del cargo que tienes en el INPI, pero como siempre digo, uno de los mejores abogados que tenemos, eh, abogado Mije, ¿no? Eh, Mixteco, Mixteco, Mixteco. ya lo estoy cambiando, que el CAU me va a colgar por estar acá, por estar en tantas pistas, porque justo hoy CAU, en la conferencia con el presidente, hizo la pregunta de una cosa que nos parece como sentido común, pero que de pronto parece tan extraño, ¿no? Porque estamos viendo una reforma que se aprobó con 400, más de 400 votos a favor, cero abstenciones, cero en contra. Y si era tan fácil aprobarla, ¿por qué se tardaron tanto? No solo ahorita, los 2 años o 3 años que estuvimos esperando todos desde que se le entregó una iniciativa al presidente en 2021. eh, y que estuvimos ahí, ¿no? En la presentación del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui y que ahí le entregaron la iniciativa que se había consultado y que todos estábamos esperando ya que saliera y no terminaba de salir, Hugo. Sino también por qué nos tardamos tanto desde 1996 con los acuerdos de San Andrés y antes, o sea, por qué tanto problema para reconocer a los pueblos como sujetos de derecho y público, no como sujetos de interés, si era tan fácil que se pusieran de acuerdo los partidos políticos. Entonces yo empezaría con esa pregunta que le hizo hoy Cao Sirenio en la conferencia al presidente López Obrador y te la hago a ti, que eres un estupendo abogado, que me digas un poco cuál es la visión que tienes de qué nos detenía esta reforma y qué es lo importante de esta figura del sujeto de derecho público. Claro, pues gracias, Daniela, por la pregunta. Y tienes toda la razón, no solo se ha tardado 6 años, se ha tardado más de 200. Desde que se conformó el Estado mexicano, pues se debió haber dado un reconocimiento a la diversidad de pueblos y naciones que componen nuestro país, pero no fue así, no fue así. Siempre parece ser que en el imaginario hay algo que debe ir primero, ¿no? En aquella época, pues primero está la independencia, primero está construir la nación mexicana, primero está consolidarnos como Estado, como país, y se viene postergando el tema de los pueblos, y de pronto yo siento como que una especie de sobredimensionar que los pueblos en el ejercicio de su dignidad, de su libertad, vamos a hacerle un daño al país, a la nación, como que en el fondo eso es lo que está, porque para cada una de las cosas que ahora se están reconociendo en la Constitución, pues hemos gastado bastante saliva, bastante tiempo en dialogar, en convencer, en pues explicar que no va a ocurrir nada, no va a ocurrir nada en detrimento del país. No, el planteamiento de los pueblos no es como se decía en el 2000, con la reforma del 2001, pues que íbamos a conformar estados dentro de otro estado. No vamos a hacer nada que vaya en contra pues, conformar lo que realmente somos. O sea, si nosotros quisiéramos mirar en términos sencillos, nuestro marco jurídico pinta un México homogéneo, un México donde hay algunos que mandan, otros que obedecen y hay unos que ni alcanzamos a obedecer bien, ¿no? Y en la realidad es otro el México que está. Y yo creo que el esfuerzo que se está haciendo es cómo adecuamos el marco jurídico a nuestra realidad. Si ustedes revisan también con cabeza fría, muchas de las instituciones que tiene el Estado mexicano las hemos traído de otras latitudes. La propia conformación como federación, las entidades federativas, el municipio, pues vienen de otras latitudes. Nos estructuramos de una manera tal que
incluso hay que estar explicando por qué estamos conformados así. Hay una anécdota interesante que se las cuento rápido. Aquí en Oaxaca hubo un abogado, pues, pues curioso, interesante, que planteó que él no encontraba la publicación de la Constitución oaxaqueña. Y entonces, si no fue publicada, porque en el formalismo jurídico, norma que no se publique no es norma, pues decía todo el sistema jurídico oaxaqueño no sirve. Y entonces se dedicaron a buscar esa publicación de Estado porque estábamos en el cimiento de la norma. Y ahí encontrábamos datos curiosos que al inicio, cuando se adoptó el régimen constitucional en Oaxaca, se tenía que explicar a la gente qué era una constitución, para qué sirve, en qué nos va a ser útil. Y eso sigue siendo ahora, ¿no? O sea, todavía tenemos que explicar por qué a fuerza tiene que haber un acta de nacimiento con ciertos formalismos o por qué necesariamente hay que tener un título de propiedad. O sea, todavía está eso flotando en el aire. Y entonces creo yo que el paso que se dio ahora, el paso que vamos a dar, es un paso que aterriza el marco jurídico. No es esa cosa ahí abstracta que está arriba y que es de especialistas y que si no tengo un abogado no entiendo cómo funciona la norma o las leyes. Estamos tratando de aterrizarlo para que tenga uso a la gente común, a las comunidades que tienen una forma de ser. Entonces yo veo la norma constitucional que ahora tenemos como hacer ese paraguas, hacer esa camisa que le permita a los pueblos ser lo que son, desarrollar lo que son, regresar la dignidad que debieron de haber tenido todo el tiempo en este país. Yo veo de esa dimensión, un poco bajar del pedestal, de la nube en la que está el marco jurídico y aterrizarlo. Nada de lo que se puso es contrario a la búsqueda de paz, a la búsqueda de justicia, a la búsqueda de libertad, de no discriminación, de no exclusión. Yo creo que se perfila un escenario favorable a los pueblos. Y pues como ustedes saben, también esto genera debate porque dicen, algunos decimos, pues no es todo, pero es aceptable, y otros dicen, no, de plano está mal la reforma, debió de ser de otra manera. Siempre está esa duda, porque son momentos cruciales de la vida del país. Cuando colocamos una norma en la Constitución, marca un perfil de hacia dónde vamos. La norma constitucional tiene esa virtud de que tiene contenidos de hacia dónde quiere ir el país. Y yo creo que ese es uno de los mensajes importantes que está dejando esta reforma constitucional. Y bueno, pues viene mucho por hacer, lo que preguntaba el hermano Pablo en la mañana, hay mucho por hacer. La norma constitucional por sí sola requiere por sí sola no puede generar las transformaciones que la propia norma tiene. El impacto real, la transformación real hacia los que va dirigido los pueblos y el Estado, solamente se van a alcanzar a plenitud con un desarrollo normativo secundario. La propia reforma ahora mandata, bueno, lo que aprobaron los diputados, que falta todavía en sede de la Cámara de Senadores, pero el dictamen, la minuta ahora, señala que se tiene que hacer una ley general que desarrolle lo que dice la Constitución, y obviamente tiene que haber armonización en los estados, también mandata eso la reforma constitucional. Viene un paso importante. Obvio que también en México hay criterios que indican que no necesariamente tiene que haber normas secundarias, sino que desde la entrada en vigor ya los jueces, las autoridades administrativas, las autoridades judiciales ya están obligados a aplicar la reforma constitucional. Yo la verdad veo muy bien el escenario. Yo veo que es un paso importante. De pronto se desgastan las palabras, pero yo creo que llamarlo como un momento histórico para los pueblos, un momento estelar, como se decía ahí en la Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas, yo creo que es muy pertinente. Yo diría que sí, la reforma va a marcar un antes y un después de la existencia de los pueblos en el país, ¿no? Perfecto. Hugo, justamente en este sentido preguntarte, ¿no? Eh, Se dice pues de que la constitución es la expresión ideológica, algunos dicen de una clase social, de un pueblo, etcétera. Es decir, es poner en palabras, digamos, el rumbo, como tú lo comentas, que quiere tomar un país, ¿no? Y a partir de eso crear una institucionalidad, un estado y todo esto, ¿no?
Ayer que hablábamos con Irma Pineda aquí mismo en esta redacción, pero en otro programa que se llama Disrupciones, nos comentaba sobre algunos de los pendientes o cosas que quedaron como un poco ambiguas dentro de este dictamen, que posiblemente se convierta en reforma por la mayoría calificada que tiene Morena y aliados dentro del Poder Legislativo, ¿no? Una de estas cosas era justamente el tema de que los recursos naturales son propiedad de la nación, ¿no? Esto, tú como abogado, desde esta visión también, desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ¿qué problemas traería o por qué se dice que es un tema pendiente, ¿no? Los pueblos tienen derecho al al territorio. territorio sumado con el tema de la autonomía que está en la reforma, o esto es nada más una parte, digamos, que quita como este sentido realmente de autonomía, de gobierno y de decisiones comunales que se eleven también a un plano ya de decisiones jurídicas como sujetos de derecho, como lo reconoce la propia reforma, ¿no? Sí, este es uno de los temas torales que han planteado los pueblos de toda la vida, el derecho al territorio. Y vale la pena explicarlo. Es un concepto técnico interesante. Fíjense, el concepto de territorio en nuestra Constitución está referida al territorio nacional del cual es propietaria la nación. Ese es, digamos, la noción más importante relacionada con la propiedad, porque hay otra noción, el de espacio de jurisdicción. O sea, si yo soy una autoridad, yo digo, yo mando en este territorio, en esta jurisdicción. Ese es el otro concepto, pero no es el más controversial, no es el más pesado, es el primero. Y se supone que la nación o el Estado, ya se hace ese salto de la nación al Estado, define el régimen de propiedad de todo el territorio nacional. Y ahí surge la pequeña propiedad, la propiedad social, y todo lo que ahora tenemos como entramado. En el ámbito internacional, se señala que los pueblos son dueños de su territorio, no solo de tierras, sino de territorio. Y entiende el territorio como la totalidad del hábitat que utilizan y ocupan. Los abogados, un poco de manera esquemática, decimos, eso implica que tienen propiedad sobre el vuelo, tienen propiedad sobre el suelo y sobre el subsuelo. Pero el propio convenio establece que esta propiedad no es absoluta, sino dice en aquellos estados en donde también el Estado reclame propiedad sobre el vuelo, suelo y subsuelo, se tiene que hacer una consulta para ver cómo armonizamos ambas propiedades. Y esta parte está consolidada en la reforma porque se reconoce ya constitucionalmente el derecho de consulta. O sea, dicho de otro modo, a partir de este momento, ya venía siendo así, pero ahora con mayor fuerza, con el reconocimiento constitucional, no hay una entidad pública, sea el legislativo, el judicial o el ejecutivo, que pueda afectar el territorio entendido como la totalidad del hábitat sin la anuencia, sin el consentimiento de los pueblos, porque ya está garantizado el derecho de consulta. Es no solo convencional, sino constitucionalmente obligatorio el derecho de consulta. Y yo creo que esto marca pues una obligatoriedad del Estado de no afectar los territorios este, eh, eh, cuando están comunidades indígenas. Ahora, efectivamente, en la reforma habíamos propuesto que quedara el concepto territorio, para que no haya lugar a dudas. ¿Por qué razón? Miren, en el país, en nuestro país, en México, somos excesivamente formalistas. Entonces, si no veo el concepto, no veo la palabra, pues tengo mayores oportunidades de eludir el cumplimiento de la norma. Eso es nuestro México. Por eso también nosotros no solo planteamos una reforma al 2, sino a 17 artículos. Y si ustedes ven, era una repetición de principios y conceptos, salvo algunos temas que sí, ahorita voy a referirme a ellos. Pero porque estamos en un país que si no lo pongo en el poder judicial, en los organismos autónomos, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el municipio, en la federación, pues van a decir, no, pues el 2 no me aplica, no me obliga a mí, obliga a quien se sienta obligado, pero como yo no veo en donde están mis atribuciones el concepto que dicen que debo cumplir, pues se sienten autorizados a eludirlo. Esa es una realidad en este país por el cual pues nuestra constitución cada vez se hace más y más grande. Entonces, el concepto de territorio efectivamente lo planteamos, no se recuperó, pero si ustedes ven, si no mal recuerdo, debe ser la fracción octava en la propuesta de reforma constitucional, dice que tienen derecho a conservar y mejorar su hábitat, tienen derecho a mejorar y conservar sus tierras,
su bioculturalidad y sus lugares sagrados. Entonces, estamos garantizando cada uno de los componentes del territorio. Aunque no está en la reforma el concepto, la palabra territorio, están sus componentes. Eso, aunado al derecho de consulta, creo que queda suficientemente garantizado. Creo que también va a pasar varias décadas para que este país tenga una interpretación mucho más empática, sensible, progresista con los derechos indígenas. Entonces yo creo que vamos a tener que seguir insistiendo en que llegue a la norma constitucional el concepto de tierras. ¿Qué implicaría si llegara al concepto de tierras? Desde mi perspectiva, implicaría sí una obligación del Estado de revisar todo lo hecho. Y yo creo que ahí está la preocupación central, porque sí tenemos que dialogar con la clase campesina, ¿no? No todos los campesinos son indígenas, o sí tenemos que dialogar y sobre todo ver cómo se va a hacer esta revisión de todos los que tienen derechos adquiridos en territorios indígenas, porque si nos vamos a anterior a la colonia, pues todo, vaya, la Ciudad de México era territorio indígena y todo lo que está ahí se pondría sobre la balanza de la revisión. Y yo creo que tenemos que hacer un pacto de los alcances que pueda tener el concepto. Yo advierto que ahí está el mayor temor y bueno, sí, a lo mejor hay que madurar el proceso. Yo advierto mucho que con esto está pasando, con el planteamiento que algunos hermanos dicen que ya el concepto pueblo nos es insuficiente, que hay que pasar al de nacionalidades, ¿no? Que hay que decirlo sin ningún miedo, que México está constituido por nacionalidades y que somos una nación plurinacional. Yo personalmente también considero eso, pero para mí necesitamos seguirlo platicando y madurar la idea como país de que así debiera de ser en algún momento dado más adelante, ¿no? Solo para ilustrar cómo el tema del territorio también lo tenemos que ir repensando y madurando. Y otro tema que también quedó pendiente, pero tenemos la esperanza que pueda pasar en la reforma político-electoral, es la representación política de los pueblos en los congresos. Viene en la reforma la representación en los municipios, que es oro molido para aquellos lugares donde la mayoría de la población en el municipio es no indígena y existe una minoría y que tengan representación en el órgano de autoridad del municipio. Eso es un avance importante, pero falta la representación en las legislaturas, tanto estatal como federal. Y vamos a estar insistiendo para que esto pueda quedar en el siguiente paquete de reforma, ¿no? Hugo, aquí hay una pregunta que hace Jorge Álvarez Méndez que pregunta, ¿esta reforma qué sí retoma de los acuerdos de San Andrés? O sea, ¿qué sí podemos decir está retomando algo de ahí? Y yo te quisiera pedir, yo sé que yo soy una persona privilegiada porque soy periodista y porque soy muy chismosa y ando siempre metida en todos lados, entonces a mí me tocó justo, estuve suficiente tiempo cuando se iba a presentar el plan de justicia de los pueblos, del pueblo yaqui, tuve suficiente tiempo ahí metiéndome en todo, yo digo, siempre en el INPI me dejaban ver hasta lo que no debían dejarme ver, porque ya de pronto se habían acostumbrado que ahí estaba siempre de metiche, y me tocó ver también el final de las discusiones que se hicieron para elaborar la ley, que es el proyecto que se le presentó al presidente y cómo discutían palabra, 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 y decían esto para que no nos lo rebote la consejería jurídica, esto para que no nos lo rebote no sé qué, no, bájenle ahí, etcétera. Entonces, además de la pregunta de qué si retoma los acuerdos, yo te quiero pedir que nos cuentes o que le cuentes un poco a la audiencia cómo fue ese proceso de consulta para la elaboración de la ley. Cuando decimos que hubo 40,000 personas consultadas, un proceso que no se había dado antes, ¿de qué estamos hablando? Porque yo lo vi, pero pues sí me gustaría que un poco nos contaras tú a toda la audiencia. Con gusto, Daniela. Mira, en la primera pregunta, yo podría decir que tiene todo el contenido de los Acuerdos San Andrés. Eh, los Acuerdos San Andrés tienen el gran mérito de haber convocado a gente de todos los pueblos y de todo el país. Entonces, es un documento con muchísima asertividad. O sea, es un documento que recoge la realidad, no es una abstracción, no es una elucubración teórica, no es cosa que alguien de un gran pensamiento lo dijo y ahora hay que aterrizarlo en la realidad. Es al revés, recupera contenidos de la realidad. Entonces yo diría que los ejes centrales de San Andrés están en la reforma.
autonomía, libre determinación, reconocimiento de la comunidad como sujeto de derecho público. Incluso la reforma va más allá. En San Andrés se pactó que se reconociera a la comunidad como sujeto de derecho público. Aquí no solo la comunidad, el pueblo. Es una cosa importantísima para mí de aspiración. Nunca antes en este país se había considerado el pueblo como entidad, como ente. Y de hecho toda la política pública nos tiene fracturados. O sea, los mixtecos, reconstituir la nación mixteca, pues es un horizonte. Yo lo veo complejo. Somos muchos y estamos en 3 estados: Oaxaca, Guerrero, Puebla. Pero la intencionalidad ahí está. Si ustedes quieren un día unirse como pueblos, ser un solo pueblo, tener una estructura de gobierno, una estructura política, está la norma constitucional que lo autoriza y van a estar como sujetos de derecho público. O sea, van a poder ejercer atribuciones, ejercer recursos. Ya no va a ser tan prioritario organizarse en términos municipales o de distrito judicial o de distrito rentístico, no, como pueblos. Primera vez que por norma constitucional está el horizonte. Que lo podamos llenar o no, a algunos pueblos se les va a facilitar, incluso es su realidad. Ese es el caso de los mijes en Oaxaca, el caso de los yaquis, el caso de los guarijíos, de los seris. Ellos ya funcionan como pueblos y la norma les viene a dar un potencial muy importante. Se recoge la cultura, la medicina tradicional, avanzamos en términos conceptuales con el patrimonio cultural, la propiedad intelectual colectiva, que va a ser todo un reto, porque es difícil precisar que un diseño, una creación o una palabra incluso en la lengua indígena pues sea titular X o Y comunidad. A lo mejor vamos a tener que ir pensándonos y dialogando en términos de pueblos, pero la verdad la base constitucional que se pensó, se dijo en San Andrés, el horizonte que trazó San Andrés está en la reforma. Quien quiera decir que no, bueno, está en su derecho de interpretarlo de otra manera, pero creo que hay una enorme coincidencia entre el resultado de la consulta que hizo el INPI con lo de San Andrés. Yo incluso en muchas asambleas, que es tu segunda pregunta, encontrábamos compañeros que decíamos, oye, pues si esto lo venimos debatiendo desde hace años, solamente recoge el debate de esos años, no necesitamos inventar el hilo negro. Cuando decimos qué queremos, cuando planteamos derecho al territorio, se ha debatido bastante, o qué queremos cuando planteamos libre determinación y autonomía, se ha debatido bastante, y eso es lo que hay que recuperar. Y efectivamente, para llegar a esta reforma, hicimos un proceso de consulta muy grande, 56 foros regionales en todo el país, uno en los Estados Unidos, 2 talleres que pidieron los hermanos zapotecas, se hizo una reposición de un taller en San Luis, otro en Puebla, se hizo foro específico para los hermanos afros. Y fíjense, les cuento, es una cosa interesante. Un día a lo mejor hay que hablar sobre esto porque es demasiado interesante y retador, diría yo. Dice el convenio 169 que se debe consultar antes de emitir una medida administrativa o legislativa. Para mí, cuando va uno a consultar una medida administrativa, tiene cierta facilidad de identificar al sujeto y la forma de consultar. Porque una medida administrativa, por ejemplo, un proyecto de desarrollo o una decisión que tome una autoridad, tiene un espacio bien determinado. O sea, yo puedo decir, voy a hacer un parque eólico, por ejemplo, en Juchitán. ¿A quién consulto? Pues a Juchitán. ¿Cómo le consulto? Pues conforme a la tradición de Juchitán. No tengo que inventar nada, no tengo que hacer nada. ¿En qué tiempo? Pues en los tiempos que diga la comunidad de Juchitán. ¿Con quién toma el acuerdo? Pues con los que tomen la decisión en Juchitán. O sea, la medida está muy circunscrita a una comunidad, muy focalizada con una decisión, y es sencillo. Pero cuando vamos a consultar una norma, los abogados decimos que la norma es abstracta, es impersonal, es general. ¿Cómo le hacemos para consultar una norma? Una primera decisión es, yo redacto la norma y la llevo a consultar. Esto me ofrece un reto, una dificultad. Si yo redacto la norma, la llevo a consulta, la aprueban los pueblos, entonces ya no puedo moverle una letra, porque es acuerdo del pueblo. Entonces, si yo hago esto, también desnaturalizo la función del legislativo. Ni modo que le pase la norma al legislativo y le digo, mira, está la norma y no le puedes mover nada.
O sea, fíjense, en la forma de organización, en nuestro entramado, este es un reto. Entonces, ¿qué hicimos? No consultamos norma, sino consultamos principios y valores que debe contener la norma. Entonces, nosotros fuimos y dijimos, ¿qué quisiéramos en términos de autonomía? ¿Qué principios y valores debe de tutelar la norma que regule la autonomía? O el patrimonio cultural, o la medicina tradicional, o la jurisdicción indígena. Y entonces así hicimos un documento que se llamó Principios y Valores para la Reforma. Y entonces eso da libertad para que el legislativo se mueva en ese margen. Puede decirlo de la manera que sea, siempre y cuando recupere el valor y el principio que han definido los pueblos. Y ahí fue un primer reto, cómo ir construyendo las ideas centrales en el cual se permitiera tanto al que elabora la iniciativa como el que lo discute y lo aprueba. En ese margen tendría que moverse. Entonces ustedes pueden encontrar en los documentos de la consulta que están colgados ahí en la página del INPI este documento de principios y criterios. Y luego vino el segundo reto, que es el que tuviste oportunidad de acompañarnos, Daniel, cuando transformamos los principios en valores en discurso normativo, en ponerlo ya en redacción de artículo por artículo. Y ahí sí teníamos a la mano, se conformó un comité técnico de expertos, alrededor de 28 compañeros que han trabajado en otras reformas, que han trabajado derechos indígenas, que han trabajado derechos de las mujeres, derechos de migrantes, territorio, nos acompañaron para hacer esta, digamos, recuperación del resultado de la consulta y transformarlo en contenido normativo. Y ahí íbamos cuidando, pues, qué criterios se había adoptado la Corte, qué criterios tenía la Corte Interamericana sobre el derecho, cómo han reaccionado los que están en contra del derecho. O sea, era un debate interesante para que no de entrada se descalificara el artículo que estábamos proponiendo. Y ahí fue donde salió todo este debate de ver que los principios que recogía el artículo segundo los hiciéramos transversales y lo pusiéramos en más allá del artículo segundo, cómo impactaban el 27, cómo impactan el 115, cómo impactan el 116 que regula los estados. Fue un trabajo impresionante, la verdad que muy bonito para quienes nos apasiona el tema de los derechos indígenas. Y yo sí podría decir que el documento es reflejo de lo que resultó en el proceso de consulta. Cuidamos de documentar todo. Tenemos actas de asamblea de los foros, actas de las reuniones con el Comité Técnico de Expertos. Tenemos las distintas versiones que fue tomando el documento. También regresamos con el documento para consultarlo con los pueblos. La verdad es que es un proceso que tiene un amplio diálogo con los, no es retórico esto, es real, es descriptivo de lo que hicimos desde el 2019, ¿no? Hugo, igual para ir cerrando y como con un cierre global de todo esto, yo quisiera preguntarte, ¿no? O sea, la reforma plantea avances no solamente en la autonomía, sino ya lo decías, en el reconocimiento de figuras jurídicas de autoridad, como pueden ser autogobiernos o este tipo de reconocimiento de naciones, etcétera, si es que llega un proceso, digamos, de unidad dentro de los pueblos y comunidades, ¿no? Esto, digamos, por la historia del Estado mexicano, del Estado-nación mexicano, no chocaría con la forma en la que actualmente está concebido el gobierno, todo lo demás, que es un despliegue vertical. La autonomía, entiendo, en esta reforma por ejemplo, se media a través del Estado mexicano, ¿no? O sea, no es un proceso que pueda como surgir realmente de los pueblos y para decidir sobre ellos mismos cómo gobernarse, sino que tiene que haber un reconocimiento previo por parte del Estado. Y esto hasta qué punto, digamos, pone límites a las formas que los pueblos determinen para organizarse, organizar la vida política, social y económica en sus territorios, ¿no? Y si en ese sentido, pues, se puede pensar hacia futuro, bajo lo que sigue después de esta reforma, si es que llega a aprobarse, en trascender estos límites que plantea el Estado mexicano y a lo mejor, como decían algunos, se vale soñar, ¿no? Refundar el Estado-nación desde una visión plurinacional y a lo mejor con otro tipo de democracia, mucho más comunitaria y más comunal en algunos sentidos, ¿no?
Sí, fíjate que tu planteamiento es un planteamiento que ha estado vigente en los últimos años y en varias experiencias se ha mostrado que no existe una incompatibilidad total. Tampoco podemos decir que lo existe de articulación armoniosa y sin conflictos entre lo que llevamos de diseño del Estado mexicano y el de los pueblos. Yo creo que es posible hacer realidad estos derechos con esta aspiración de autonomía de los pueblos y comunidades, porque hay una gran capacidad de los pueblos de irse adecuando. Y nuestro marco normativo cada vez se está haciendo más flexible y más acorde a esa realidad. Voy a ponerte los casos que están, ¿no? Cuando Cherán dijo que no quería gobernarse a partir de un ayuntamiento, el ayuntamiento se integra el presidente, síndicos y regidores y dijeron, no queremos eso, queremos gobernarnos X, pues cualquiera diría no, porque hay una confrontación directa con el 115. Pero la interpretación que hizo la Corte, y que con eso a todos sereno, es que la fracción primera del artículo segundo, que dice que tienen libre determinación y autonomía para decidir su forma de organización política, es perfectamente compatible con el 115 y generaron un criterio que se llama régimen municipal diferenciado. Ahí está, una forma de cómo articular. Y por eso también nosotros en la regulación de la autonomía no fuimos tajantes. O sea, la norma constitucional que ahorita está no dice la autonomía va a ser así, comunitaria, o así municipal, o así regional, o pluriregional. No, definimos el derecho y cada quien conforme a su proceso lo va a hacer valer. A lo mejor hay algunos como los yaquis, aunque son un pueblo, son una minoría de 5 municipios. Entonces además ellos ya tomaron la decisión que no quieren ser municipio. Entonces no va a haber posibilidad que los yaquis ejerzan su autonomía en el nivel municipal, pero sí en el nivel comunitario y en el nivel de pueblo. Y la norma lo permite. Entonces yo creo, porque he escuchado también voces que una cosa que adolece la reforma es que no pusimos atribuciones de la autonomía. Y en términos de la formalidad mexicana es así. O sea, si yo creo una instancia, le doy sus atribuciones y ahí ya la enmarqué. No, el diseño de autonomía que marca la Constitución con la reforma que estamos haciendo es un derecho que se puede ejercer en múltiples temas, ámbitos y en múltiples niveles. Y cada quien va a tejer su autonomía como su realidad y su proceso se lo indique. Y es perfectamente compatible. O sea, este ejemplo que ponía de Charán, de cómo sí es quien mire la norma como una camisa de fuerza, como una casa inamovible, para él sí toda la vida va a haber una confrontación y a lo mejor van a decir que estamos dando pasos hacia atrás y que rompiendo la unidad nacional, todo lo que se discursa cuando uno plantea la pluriculturalidad del país. Pero no, cada una de estas tiene asidero. Incluso va a llevar ahora a mirarnos de manera diferente para resolver el asunto. Miren, otra cosa que para mí es un contrasentido, que yo creo que con esto va a superarse, es que por cada derecho duro que piden los pueblos, se manda a consultar. El único derecho que se consulta en este país es el de los indígenas. O sea, si alguien tiene un derecho, pongamos el caso, ¿no? Alguien tiene el derecho de cobrar un título de crédito a otro, no se manda a consultar. El Estado genera las condiciones para que el deudor le pague al acreedor. No se consulta. Ah, si el pueblo quiere cambiar de régimen político electoral, se manda a consultar. Cuando el Estado debe generar las condiciones para gozar el derecho, no mandarlo a consultar. Entonces, creo yo que la reforma ahora como está, reconoce ya sin ambigüedad el sistema normativo, jurisdicción indígena. Las autoridades de los pueblos van a tener jurisdicción indígena. Se fortalece la autonomía. Tenemos que dar el paso de hacer realidad sin mayor problema. Va a seguir el debate de que hay tensión normativa, ¿no? Porque hay veces la tensión la generamos desde los propios pueblos. No va a faltar ahí uno, dos, tres compañeros o un grupo de compañeros diciendo, yo no quiero la autonomía, a mí que me gobierne el Estado lisa y llanamente. Entonces va a también que requerir un proceso de diálogo al interior de los pueblos. En este avanzado mundo del México independiente hay de todo y por eso yo creo que era muy difícil catalogar
un sujeto de derecho público con determinadas atribuciones que sea inamovible de norte a sur. Cometeríamos el mismo error que se hizo cuando se diseñó el municipio, pensando que no había indígenas, ¿no? Decir que hay derecho de autonomía y que la comunidad y el pueblo son sujetos de derecho público, para mí se inscribe en esta idea de que cada pueblo va a diseñar su autonomía conforme se requiera y conforme su realidad le vaya permitiendo, y la va a ir ampliando conforme también vaya encontrando esta articulación. No se generó un derecho para armar una revolución, para irse de frente contra el municipio, el Estado, la federación o la comunidad agraria o el ejido. Ni los propios pueblos lo han de concebir así. Yo no puedo llegar a mi pueblo y decir, oye, ¿saben qué? Ya guarden la resolución presidencial porque ahora está esta nueva realidad. No, vamos a ver cómo esa realidad que ya tenemos la adecuamos para ejercer derechos como comunidades indígenas. Creo yo que ese es el proceso que viene. Yo no advierto una confrontación irreconciliable, no advierto una dificultad que no pueda armonizarse. Sí vamos a tener tensiones, eso sí, porque eso ocurre, pero ese es un fenómeno normal de la norma. Cuando en el derecho penal, por ejemplo, se habla de la legítima defensa, lo que está en el fondo es una tensión normativa, el derecho que tiene alguien de repeler una agresión y hasta privar de la vida a otro. O sea, siempre va a haber estos conflictos, estas tensiones normativas normales de una sociedad dinámica, ¿no? Entonces yo creo que esto viene, pero qué bueno tenerlo presente como lo planteas, ¿no? Que es una nueva realidad jurídica, se ajusta a lo que piden los pueblos y ahora los pueblos van a tener herramientas para ganar en esa tensión normativa el mejor escenario posible. Hugo Aguilar, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicas. Siempre es un gusto y un aprendizaje hablar contigo. Estamos muy contentos de siempre que haya pasos hacia la conformación de un país plurinacional. Ojalá algún día nos toque verlo. A todos los que hemos estado esperando mucho tiempo que pasen, que se den algunos pasos, bueno, estos pasos nos alegran y ojalá algún día podamos hablar y entendernos también como un país que tiene muchas naciones y que así debemos reconocernos. Entonces, te agradecemos muchísimo el tiempo que has dedicado a platicar con nosotros, con la audiencia de pie de página y a explicarnos un poco de qué va esta reforma. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y siempre a la orden, las veces que sea necesario, porque también a nosotros nos ayuda muchísimo que estos espacios en donde se pueda explicar, comentar, porque hay veces el discurso escrito es muy limitado para ver qué se quiso poner, hacia dónde va, y ayuda muchísimo intentar explicar esto que hemos estado impulsando para despejar cualquier duda, porque de pronto hasta pareciera hay veces leo notas y digo, ay, tan malos somos, estamos pidiendo normas que afecten a los pueblos, y creo que no es así, creo que no es así, no hay ningún otro interés que el de mejorar la condición que los pueblos han vivido en este país. Muchísimas gracias. Al contrario, ¿te vas a Oaxaca? ¿O estás en Sí, Oaxaca? sí, 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 estoy Ah, ahorita en Oaxaca, se estoy van a ahorita en Oaxaca. inaugurar bueno, ya formalmente, ¿no? Los caminos rurales, va a estar por allá el presidente, entiendo. Cau creo que se iba para allá también. Ah, mira, aquí lo voy a ver. Sí, se va a inaugurar el Camino de Juárez, estos casi 42 kilómetros desde Oaxaca hasta Guelatao, el camino que recorrió Benito Juárez a sus 12 años, un 17 de diciembre de 1818, pero fue la fecha en que recorrió Juárez. Se va a inaugurar el camino mañana y se les va a dar un certificado a las comunidades que hicieron sus caminos artesanales. Y bueno, pues es la despedida del presidente aquí en Oaxaca. Hay muchísimo interés de agradecerle al presidente porque estos caminos, la verdad es que también cambiaron el rostro de las comunidades, ¿no? Tenemos un reportaje de eso y además estamos Ah, seguros que va a haber un recibimiento, bueno, apoteósico allá. Entonces, sí, pues sí, sí. muchísimas gracias, Hugo. Gracias. Gracias a ustedes.